Y seguimos en los miércoles estudiando nuestro libro de los Salmos, capítulo 30, versículos del 1 al 12. Cuando lo traigas, es un amén, por favor, fuerte. Amén. Muy bien, Salmos capítulo 30, versículos del 1 al 12. Hoy vamos a estar estudiando acerca de alabanza por sanidad, alabanza por la salud. ¿Cuántos alguna vez han estado realmente enfermos? Pero cuando digo realmente enfermo, no me imagino una gripecita, ¿verdad? Una enfermedad grande. Tal vez el doctor les dijo, ¿sabe? Usted tiene que ir a cirugía. Tal vez el doctor les dijo, ¿sabe? Su enfermedad no tiene cura. Tal vez el doctor les dijo, ¿sabe? Usted olvídese de seguir viviendo. Y de una u otra manera Dios sanó su vida. ¿Ha conocido usted a alguien así? O a lo mejor a usted le pasó. Bueno, en Salmo 30 la Biblia escribe en la misma situación. Y quiero invitarte que vayas conmigo al versículo 1. Vamos a leer los 12 versículos. Si te pones de pie por respeto a la palabra de Dios. Y luego vamos a ir estudiándolo versículo por versículo. Dice el versículo 1: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no me permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche, escucha bien, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Versículo 8: A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos y por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Señor, te pido que bendigas en esta hora este mensaje y que seas tú el que pueda darnos, Señor, lo que cada corazón necesita. Te pido que bendigas tu palabra y, Señor, gracias por el privilegio de estar aquí en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La mayoría de nosotros en algún momento hemos experimentado un grato alivio de recuperación de una enfermedad grave. Hemos evitado pasar por alguna cirugía, hemos evitado el cuidado intensivo, hemos evitado los goteros, las inyecciones y la lista interminable de pastillas. En algún momento hemos pasado por esta situación y muchos piensan que su pronta recuperación fue gracias a la medicina moderna. Y aunque déjenme decirles que muchos de los casos siempre es así, Dios da la oportunidad, hermanos, de que la medicina exista para nuestro beneficio. Hoy en día hay ciertos cristianos que dicen, ¿saben? No tenemos que ir al doctor porque Dios es nuestro doctor. No, te vas a morir, ¿verdad? Escuché la historia de una señora que fue picada por un alacrán en su dedo. Y cuando le picó el alacrán en su dedo gordo del pie, la señora dice, bueno, no tengo que ir al doctor porque Dios es mi sanador. Dios es el que va a curar. Alguien se le acercó y le dice, ¿sabe? Usted tiene que ir al doctor para curarse de una infección. Usted no sabe ese animal dónde ha estado. La señora dice, no tengo que ir al doctor. Dios es mi sanador. 2 semanas después le quitaron el dedo a la señora. Nadie puede echarle la culpa a Dios si tú eres negligente y no asistir al doctor. O sea que Dios permite que la medicina esté para nuestro beneficio. Que no se te olvide. Pero hay otros casos, escucha bien, hay otros casos donde las personas no necesitan doctor.
agradecerle a aquel que es responsable de todas nuestras sanidades, ya sea por la medicina, ya sea sobrenaturalmente. Dios es el autor de cada una de ellas. Y hoy en día déjame decirte que esto de las sanidades está muy de moda. Has visto en la televisión, ¿no? El culto de sanidades. Venga y reciba su milagro. Pasen por aquí, vamos a sanar a los enfermos. Se ha puesto muy de moda esto de las sanidades. Y déjame decirte algo. Dios, hasta el día de hoy, Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando personas. Pero déjame decirte que dentro de la sanidad hay algo grande que tú tienes que subrayar, y es soberana voluntad de Dios. Amén. Tú puedes orar por quien tú quieras para que esta persona sea sana. Si Dios se lo quiere llevar, la persona no va a ser sana. No va a ser sana. Dentro de la sanidad está su soberana voluntad. Y muchos creen que este salmo, el Salmo 30, fue escrito por David cuando él se acababa de recuperar de una enfermedad grave, cuando llegó el momento de dedicar la casa de Dios. Déjame contarte, esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 21. Dice la Biblia en el versículo 1, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no ponemos una señal ahí en el capítulo 30 de Salmos? Y vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 21. Eso está al principio de la Biblia. No pierdas Salmos porque es nuestro pasaje básico. Pero quiero que vayas a Crónicas para que entiendas de lo que estoy hablando. Crónicas, capítulo 21. Esta historia está en Segunda de Crónicas, capítulo 21. Capítulo 21 y capítulo 22. Perdón, Primera de Crónicas, capítulo 21. Es un libro atrás. Primera de Crónicas, capítulo 21. Y cuando lo tengas dices un amén fuerte. Amén. Muy bien. Mira el versículo 1. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Ahora, ¿cuál es el problema con este censo? ¿Por qué le molestó a Dios? Porque si te das cuenta en el versículo 2 dice, y dijo David a Joab y los príncipes del pueblo, ir y hacer censo a Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo sepa. Ahora, más adelante en esa historia tú vas a ver que a Dios le molesta que David haya hecho este censo. Ahora, ¿cuál es el problema con el censo? En muchas ocasiones yo le digo a Moisés, mira, censa al pueblo. En muchas ocasiones yo le digo a David, mira, censa al pueblo para ver cuántos son. Pero en esta ocasión, en el capítulo 21 de Primera de Crónicas, en el versículo del 1 en adelante, el censo que David hace es para ver cuántos guerreros él tenía. David era un hombre de milicia, era un militar. Entonces él tenía muchos soldados. Ahora él dice, sabes, yo quiero ver cuántos poderosos yo tengo. El orgullo le había subido hasta la cabeza, y por eso dice el versículo 1 que Satanás fue el que tocó su corazón. Y él le dice de orgullo, dice, mira, tú ve y cénsame cuántas personas fuertes yo tengo. Ahora déjame decirte que David era un hombre famoso. Él había ganado batallas. Este era el hombre de las 1001 batallas. Este hombre tenía guerreros, era experto militar. Él sabía, pero aquí su corazón se había llenado de orgullo. Y él dijo, saben, vayan y cuéntenme a ver cuántos poderosos yo tengo. Satanás había tocado su corazón. Dios se molesta por la actitud de David. Y él manda a un profeta y le dice, mira, ve a David y hazle una proposición. La misma proposición que yo les quiero hacer en esta noche a ustedes. Capítulo 21, versículo 12. El profeta va y le dice a David estas palabras. Mira, David, escoge tú una de estas tres cosas. ¿Qué es lo que tú quieres que pase, David? Mira el versículo 12. Escoge para ti, escucha bien, o 3 años de hambre, o pasar por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con espada de tus adversarios, o por 3 días la espalda de Jehová, y esto es que Dios va a mandar una peste en la tierra y que el ángel de Jehová va a hacer destrucción
Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Vaya proposición. Dios le dice: mira, David, por tu desobediencia tú vas a escoger una de estas tres cosas. La primera, versículo 12, escoge o 3 años de hambre. A ver, ¿cuánto tiene que tener 3 años de hambre? Número 2, o, escucha bien, versículo 12, 3 meses de ser derrotado. O sea, mira, David, ¿sabes qué? Dios ya no va a estar contigo y tus enemigos te van a agarrar y te van a hacer como ellos quieren. Al pueblo y a todos, por 3 meses Dios se va a alejar de ti y Dios te va a hacer, tus enemigos, perdón, te van a hacer como ellos quieran. Y la tercera proposición, a ver, ¿cuántos quieren que tus enemigos hagan con ustedes lo que ellos quieren? Y la tercera proposición, Dios le dice: la tercera cosa, David, es que yo te voy a dar la espalda y va a caer una enfermedad sobre el pueblo. Todo el pueblo se va a enfermar y tú también te vas a enfermar. La respuesta de David fue: bueno, mira, sabes, si mis enemigos me agarran, me van a hacer como quieran. Así que yo considero que Dios tiene más misericordia. Dice David: yo escojo la opción número 3. Que venga la peste al pueblo, que venga la enfermedad al pueblo. Entonces David se enfermó, el pueblo se enfermó. Y si tú te da deseo en tu corazón de leer el capítulo 21, que yo te lo recomiendo, lo puedes leer. Más adelante David hace un holocausto y Dios lo perdona, pero aquí David está enfermo. Y en esta situación, cuando él pide la enfermedad, en esta situación es donde él escribe el Salmo capítulo 30. En esta situación, Dios le dice: escoge el hambre, escoge la derrota de tus enemigos o escoge la enfermedad. Y David dice: bueno, dame la enfermedad. Y el capítulo 30 del libro de los Salmos, regresemos ahí, está escrito en este preciso momento. En todo caso, hermanos, la dedicación de esta ocasión era este himno que David estaba cantando aquí en el Salmo 30. Él estaba enfermo y había llegado un momento de dedicar su casa. Y en medio de todo eso, él escribe las palabras del Salmo 30, versículo 1. Dice lo siguiente: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Ahora, primeramente, este salmo nos enseña que debemos exaltar a Dios. Este salmo nos enseña que debemos exaltar a Dios con fervientes acciones de gracias. Debemos ser agradecidos porque Él nos ha devuelto la salud. David estaba enfermo y déjame decirte que las señales de vida de David eran mínimas. Esta enfermedad pudo haber sido alguna cosa mala que David tenía, o ha de haber sido parte de la plaga que estaba en ese tiempo en el pueblo de Jerusalén. Ahora, y esta alabanza, hermanos, esta alabanza fue dada a Dios, hecha por David desde lo más profundo de su corazón. Ahora, ¿sabes por qué David alababa a Dios? Escucha bien de qué manera Dios lo sanó. Ahora, ve las cosas que Dios hizo por David. En primer lugar, Dios lo exaltó. Versículo 1: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Dios lo había exaltado, Dios lo había puesto arriba, Dios le había dado victoria, Dios le había dado la gloria, Dios lo tenía en un lugar privilegiado. Escucha bien, David era un hombre famoso. Todo el mundo alrededor conocía quién era David. Sus batallas eran conocidas. Él era el hombre de guerra. Pero era el hombre de guerra de Dios. Y en ese momento él se había olvidado de eso. Y David dice: Señor, yo reconozco que tú me has exaltado. Mira la segunda cosa que Dios hizo por David. Dios lo había protegido de la burla de sus enemigos. Versículo 1: y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Saben, hermanos? Un hombre como David tenía muchos enemigos. Todo el mundo quería ver muerto a David, especialmente los que querían su tierra, especialmente los que querían su reino. Este hombre tenía muchos enemigos, pero Dios lo había guardado a él de que todos sus enemigos se burlaran de él. Dios lo había protegido, lo había puesto en un lugar especial. Dios había tenido
tenido cuidado de él. Y mira la tercera cosa que Dios hizo por David. Él lo sanó de una enfermedad grave. Ahora, ¿por qué nos damos cuenta que la enfermedad era grave? Mira lo que dice el versículo 2. Versículo 2. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Versículo 3. Oh Jehová, me hiciste subir mi alma del Seol. Con esto David estaba diciendo: tú me levantaste desde la misma tumba. David estaba gravemente enfermo. No una gripa, no una enfermedad de la garganta, no un dolor de la espalda como muchos nos pasa. Él estaba gravemente enfermo. Sus palabras son: Señor, tú me sacaste desde la misma tumba donde todos me creían. Tú me sacaste de ahí. Tú me sacaste de ahí. Mira lo que dice el versículo 3. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Él estaba exclamando de qué manera Dios lo había librado, Dios le había dado, sus enemigos se burlaban de su muerte, Dios estaba con él. Y es entonces donde él clama a Dios, y el Señor le respondió sanándole, el Señor le respondió trayéndole de nuevo desde la tumba. Dios le dio el beneficio de la salud. ¿Has estado tú en alguna situación igual? ¿Has estado tú en alguna situación donde piensas que ya no hay solución? ¿Donde piensas que todo se acabó? Es entonces donde Dios te da seguridad. Es entonces donde Dios dice: yo te doy seguridad. Mira las palabras en el versículo 3. Oh Jehová, me hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Mira el versículo 2. Jehová, Dios mío. Hermanos, él está usando dos nombres, los dos nombres más usados de Dios en el Antiguo Testamento. El primero es Yahvé, que significa el siempre existente, el que tiene poder en sí mismo, el que existe en sí mismo. Y esto es Jehová. Y la segunda exclamación de David es: Dios mío. Ese es el nombre dado a Dios, llamado el Elohim, el Dios creador. Fíjese cómo este salmo comienza con estos dos nombres. Escucha bien. Y termina con estos dos nombres. Versículo 12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío. El salmista comienza alabando a Dios por quien Él es. El salmista termina alabando a Dios por quien Él es. Hermanos, el Salmo 30 nos enseña que no solamente debemos agradecer a Dios, sino que también debemos compartir nuestra alegría con otros. Tú vienes a la iglesia y vienes enojado a veces, como que a la fuerza te trae tu marido o tu mujer ya de perdido. Tú vienes a la iglesia y dices: bueno, vamos a ver qué tienen estos allá para nosotros. Mira lo que dice David en el versículo 4. Cantad a Jehová, vosotros santos, y celebrad la memoria de su santidad. ¿Sabes qué está diciendo David? Vengan, cantemos, celebremos que Él me ha dado salud, celebremos que Él es Dios. Amén. Celebremos que Él es Dios. Ahora, checa el versículo 5. Versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Hermanos, David aquí está dando entonces las razones de su alabanza. Ahora, ¿por qué alababa David a Dios en medio de una dificultad, sabiendo que casi se muere y sabiendo que tenía una enfermedad que a lo mejor no iba a llevar a la tumba? ¿Cuáles eran las razones por las cuales David alababa? Mira, otra traducción de la Biblia, que no es la Reina Valera, dice la siguiente frase, traducido este versículo: por un momento dura su ira, por toda la vida su amor, la tristeza solo una noche se hospeda, el gozo viene de mañana.
la tristeza una noche se hospeda. ¿Alguna vez te has sentido triste en tu vida? ¿Alguna vez te has sentido con ganas de llorar? ¿De no querer saber nada más? ¿Te has sentido triste alguna vez? David dice, recuerda que la tristeza viene una noche. Llegando la mañana, llega la alegría. ¿Sabes qué dice esto, hermanos? El dolor no dura para siempre. El dolor no dura para siempre. David está aquí alabando a Dios porque él sabía que Dios tenía control de su dolor, de su tristeza. El pensar que el llanto no va a durar para siempre, hermanos, nos da consuelo. Nos da consuelo. Escuché la historia de un hombre que su familia estaba pasando por una situación muy difícil. Otras personas de la iglesia se acercaban a él y le daban palabras de ánimo. Este hombre estaba pasando por una situación difícil. Otras personas le daban palabras de ánimo. Y este hombre decía, ¿saben? A pesar de que las intenciones de la demás gente eran buenas, nadie nos podía consolar. Pero alguien mandó una sola nota. Una sola nota. Y en esa nota estaba escrita esta frase, el capítulo 30 de Salmos, versículo 5. Por la noche dura el lloro y la mañana viene la alegría. Y este hombre dice, cuando yo leí esa frase, mi corazón se rebosó de alegría. Yo entendí que no solamente Dios tiene control de la situación, que mi llanto no es para siempre. Como una inyección aplicada por un doctor, que es un dolor momentáneo, pero después viene la salud. Hermanos, así es el lloro, así es la tristeza. Así es el lloro y así es la tristeza. Mira lo que dice el versículo 6. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como un monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Ahora la lección que David da a través de estos dos versículos es que no debemos descansar en la prosperidad material, sino en Dios. Antes de su enfermedad, David había sido grandemente prosperado. Él tenía riquezas, él confiaba en sí mismo. La prosperidad había hecho que David se sintiera invencible. La prosperidad, a pesar de que él sabía que sus riquezas y que su poder provenían de Dios, el poder se le había subido a la cabeza. ¿Se recuerdan? El poder, la gloria se le había subido a la cabeza. ¿Saben cuánto se parece hoy en día a nosotros? Muchas veces el poder se nos sube hasta aquí. El dinero se nos sube hasta aquí. El tener se nos sube hasta aquí. Nos olvidamos que todo viene de Dios. Las riquezas, el poder, la fama. Déjame decirte que el ser humano no fue creado para eso. Mira, date cuenta tú, a lo mejor tú conoces a alguien que padece la misma situación. En su país no tenía nada. Viene a este país, tiene mucho y es otra persona completamente diferente. ¿Cuántos conocen a alguien así? ¿Sabes? No tenía nada, hoy tiene mucho, es una persona. El ser humano no fue creado para el poder, no fue creado para tener dinero. Y cuando tiene, esto produce un efecto tóxico en la vida del ser humano. Las hace sentir confiadas. Las personas se sienten que todo lo pueden. Las personas se sienten como Superman, independientes de Dios. Yo no necesito a Dios, entonces Dios manda enfermedad. Entonces algún problema pasa. Algo pasa en tu familia. Simplemente para enseñarte, dice Dios, yo tengo el control. No tú. Yo tengo el control. Y David pensaba que él estaba exento de pruebas y de problemas. Él decía,
Él estaba seguro en sí mismo. Así que, hermanos, ustedes y nosotros no nos dejemos atrapar por la seguridad de la falsa prosperidad. David le parecía que él tenía todo, y en un momento él se dio cuenta que no tenía nada. Escucha bien, él se dio cuenta que no tenía nada. Versículo 8: a ti, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, te alabarán el polvo, anunciarán tu verdad. Mira lo que dice el versículo 10: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Ahora, ¿sabes? La pesadilla que le había llevado a David, pensar que todo lo que él tenía, pensar que la gloria que él tenía, que las posesiones que él tenía, eso lo llevó a un problema. El sueño de David le produjo una pesadilla, y por la pesadilla que él tenía, él cambió el curso de sus oraciones. Él ya ni oraba. Mira lo que dice: su vida de oración, dice el versículo 9, entonces a ti clamé, hasta que no le pasaron las cosas. Entonces yo me acerqué a ti, hasta que no le pasaron las cosas. Él no se dio cuenta de que Dios estaba cerca de él. ¿Sabes, hermano? Hay una frase que yo le repito mucho a mis hijos, y que Dios nos repite mucho a nosotros también. Yo le digo a Samuel: Samuel, haz esto. Y él comienza a renegar. Yo le digo: ¿por la buena o por la mala? Dios te dice a ti: hijo, haz esto. ¿por la buena o por la mala? Y hermanos, no esperemos hasta que Dios decida que sea por la buena. Dios nos da esta misma frase, y David, en su prosperidad, sus oraciones se habían vuelto aburridas y sin sentido. A lo mejor algunos de nosotros estamos igual. Oramos simplemente porque tenemos que orar. Ya no es una relación con Dios. Pero ahora, en su enfermedad, Él dice: a ti, Jehová, clamaré. A ti, Señor, yo suplicaré. Él oraba con intensidad, con sinceridad. Fue como si algo hubiera encendido el corazón de David. Y eso había sido el problema por el que estaba pasando. Eso había sido la situación por la que estaba pasando. Ahora, déjame decirte que no todas las enfermedades que vienen a nuestra vida son castigo de Dios. Hay cristianos hoy en día que piensan: si tú estás enfermo, tú estás en pecado. No todas las enfermedades que vienen a nuestra vida son castigos de parte de Dios. Muchas veces son negligencia nuestra. Vamos a poner un ejemplo. Si yo sé que me hace mal comer de noche, y a las 11 de la noche se me da un antojo, abro la refri y veo un platote de carnitas así, ¿ven? Y lo que hago es que voy al microondas y caliento unas tortillas y pongo a comerme carnitas a las 11 de la noche. No, eso me va a provocar una indigestión. En la mañana voy a tener el estómago así. Entonces tú te levantas y dices: Señor, ¿por qué esta enfermedad en mi vida? No, fue negligencia tuya, por necio. Entonces, hermanos, hay personas hoy en día, ¿verdad? Que dicen: ¿sabes? Nosotros nos regimos por la ley, y tú no puedes comer cerdo, tú tienes que guardar el sábado, tú no puedes comer cierta clase de animales, tú no puedes. No. La Biblia dice: lo que Dios santifica ya no lo puede llamar inmundo. Pero entonces, ¿cuándo se convierte? Ahora, hermanos, ¿no es pecado comer cerdo? No es pecado comer cerdo. ¿Cuándo se convierte un pecado en mi vida? Cuando me hace daño. Ahí sí se convierte en un pecado en mi vida. Si yo sé que la carne, que yo sé que ciertas cosas me hacen daño y yo me las como, se convierte en un pecado en mi vida. Porque estoy pasando una línea que Dios ya trazó. Entonces, no todas las enfermedades vienen de parte de Dios. Muchas son negligencia nuestra. Pero David aquí le estaba diciendo:
Señor, en mi enfermedad, cuando pasé por esta situación, entonces voy a clamar. Dios dice, no tienes que pasar por esa situación, no tienes que vivir de esa manera, no tienes que pasar por eso, pero nosotros escogemos siempre por la mala. Frase, ¿por la buena o por la mala? Todo el tiempo se lo pregunto a mis hijos. Por la buena, por la buena. Ellos escogen la mala. Muchos estamos en la misma situación. Vean lo que dice el versículo 11 y vamos a acabar. Dice el versículo 11: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. David en el versículo 9 y en el versículo 10 nos permite escuchar sus oraciones. Él dice: en mi angustia yo clamé a ti, en medio de la enfermedad yo clamé a ti. Pero en el versículo 10 y 11 vemos cómo Dios le responde su oración. David es sanado por Dios, y los últimos versículos es donde David celebra lo que Dios hizo en su vida. David vio la diferencia, él sintió la diferencia como de estar en un funeral y de pasar a una boda. Esa es la diferencia que David ve. Has cambiado, dice ahí el versículo 11, mi lamento en baile, en gozo. Has cambiado mi lamento como de estar en un funeral al gozo como de estar en una boda. Cuando la Biblia menciona, hermanos, el versículo 11, desataste mi cilicio, esta es una expresión, hermanos, que en la antigüedad se ponía a la gente ropa vieja para demostrar que estaba triste. La expresión que se puso de cilicio significaba duelo. Esta era una señal de duelo, era una señal de luto, era una señal de dolor. Incluso los reyes se vestían de cilicio para demostrar que ellos estaban dolidos por algo. Y David aquí está diciendo, ¿sabes? Las ropas viejas del cilicio, tú me las quitaste, dice el versículo 11, y me vestiste de alegría. Amén. Dios nos viste de alegría, hermanos. Dios nos viste de alegría en medio de la prueba, en medio de la enfermedad. Y sabes, el resultado de esta situación con David fue la sanidad. Y como resultado de la sanidad, David dice en el versículo 12, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Hermano, sabes, la invitación para esta noche es para que tú digas lo mismo. Ahora escucha bien. Tú le dices a Dios ahorita, Señor, yo te voy a alabar para siempre, y mañana viene un problema a tu vida. Tú le dices ahorita, Señor, te voy a alabar para siempre, y el sábado viene una enfermedad a tu vida. David dice, no importa lo que venga, Señor, yo te voy a alabar para siempre. Él estaba agradecido. Es como que si él dijera en otras palabras, no puedo olvidar lo que Dios ha hecho por mí, y jamás me voy a cansar de alabar. Yo no puedo olvidar lo que Dios ha hecho por mí. Yo no puedo olvidar de dónde Él me rescató. Yo no puedo olvidar cuántas veces Él me ha perdonado. Dice David, y puedes decir tú también, y jamás me voy a cansar de alabar. Amén. Amén. Quiero invitarle a que usted cierre.